Esta es una presentación más de Buenas Noticias de Salvación, llevando adelante el presente estudio que Dios ha puesto en el corazón de que ambos juntos, tú y yo, aprendamos lo que es el tabernáculo. Ya comenzamos con el primero entrando al tabernáculo. Ahora, entrando al tabernáculo, pasando de la puerta, vamos ahora a observar qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. El tabernáculo es muy importante, su estudio, porque en cada parte está mostrando la venida de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Él. Y es necesario que hoy usted y yo entremos en ese estudio que Dios quiere de entrar en nosotros. Y ahora vamos a hablar con respecto a esa entrada. Observamos el libro de Éxodo, donde se narra aquella gran salida del pueblo de Israel. Estamos hablando de una salida del pueblo de Israel. Cuando el pueblo salió del cautiverio en que estaba en Egipto, transportémonos a aquel desierto donde está una gran nube inmóvil. Antes que comience a levantarse y a moverse el pueblo, porque de ser así, perderíamos el escenario si no llevamos el cuidado de esta maravillosa caminata, salida, que simboliza siempre la salida del pueblo, la salida del pecado, la salida del ser humano del pecado cuando acepta a Cristo en el corazón. Y hay simbología en la cual nos hace ver lo que Dios hace, los propósitos eternos que tiene para su pueblo. Hoy vamos a ir entrando, pasando la puerta, entrando como quien entra al arca cuando Noé entró con sus hijos. Alabado sea Dios. Y ahora, en este cuadro, nos va a traer a nosotros una gran enseñanza, cómo el pueblo de Israel se movía a través de la voluntad de Dios. El gran yo soy andaba en medio de su pueblo. El tabernáculo es el majestuoso y bien calculada obra arquitectónica que Dios le reveló a Moisés. La magnífica tienda cuya construcción reveló en detalles Jehová de los ejércitos, desde sus materiales y colores hasta los números allí mencionados. Alabado sea nuestro Dios, que nos permite ahora adentrar en ese imaginario viaje en el cual usted y yo vamos a poder apreciar la cercanía de Dios. Vamos a apreciar el fuego que podía dar calor a aquel pueblo cuando hacía frío. Las nubes que también protegían al pueblo para refrescar el tiempo. Y vamos a ver la palabra de Dios
lo que nos corresponde en esta hora. Debemos de estar claros en nuestra mente y corazón que el día que Dios nos lleve de esta tierra, no vamos a tener más necesidad de seguir estudiando los propósitos y los planes de Dios. Pero ahora que todavía no hay levantado su pueblo, tenemos la oportunidad de conocer los pasos de Dios a través de los tiempos. Bendito sea su nombre. Y vamos a leer en el libro de Éxodo 25, del 1 al 9. Y dice la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mis ofrendas. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todo su utensilio, así lo haréis. Alabado sea Dios. Hemos visto cómo Dios habla a Moisés diciéndole la clase de ofrendas que tenía que recibir del pueblo. ¿Por qué Dios, siendo rico y dueño del oro y de la plata, le dice a Moisés que tiene que decirle al pueblo que traiga ofrendas? Dios en todo quiere darnos una lección, porque así como tú siembras, así cosechas. Dios está poniendo el deber, la responsabilidad de sembrar. Cuando tú siembras, pones interés en lo que has sembrado. Pones tu corazón y tu esfuerzo en aquello que quieres cosechar. Dios nos ha enseñado desde el principio, enseñó a su pueblo que diezmaran cuando el fruto había sido recogido, que cuando la cosecha había sido abundante, que le dieran una parte, unas primicias, ya sea de ganado, ya sea de vegetales. Pero Dios estaba al cuidado de enseñarle a aquel pueblo cómo poder ministrar, cómo poder ser rico en todo. Porque Dios es rico. Y si somos hijos de un Dios poderoso, de un Dios que nos ha hecho reyes y sacerdotes, Dios puede proveernos lo que
nosotros necesitamos. Pero dependerá la administración tuya y mía, por la cual Dios conoce el corazón, porque hay corazones de avaricia, hay corazones de envidia, hay corazones que no les importa pasar sobre otro con tal de solo tener él. Pero Dios nos enseña a que nosotros no debemos de ser así. Si conocemos que Dios es justo y es rico en todo, Dios nos enseña a que ministremos para tener abundancia. Bendito sea su nombre. ¿Cuál era el propósito de la ofrenda? El propósito y el plan de Dios era que le hicieran un santuario, que edificaran un altar, que edificaran a través del esfuerzo de ellos, a través del amor que le iban a mostrar, a través del agradecimiento que iban a tener para con Dios. Usted sabe que el pueblo estuvo esclavizado durante 450 años, en los cuales tenía que estar sujeto a un trabajo diario, que no podían descansar después de 8 horas, sino que tenían que trabajar hasta que se les iban las fuerzas. Les daban un par de horas para que durmieran y luego a seguir trabajando. No había reposo para ellos. Por eso lloraban, por eso clamaban. Y el clamor llegó al Señor, y por eso el Señor levantó a Moisés para libertar a su pueblo. Dios le dijo: ve y liberta a mi pueblo. Cuando llegó Moisés a donde estaba el faraón, llevaba el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo. Bendito sea Dios. Dios siempre tiene planes y propósitos para el pueblo que le ama, para sus hijos, para aquellos que han decidido seguirle sus pasos, para aquellos que han decidido abandonar el pecado, abandonar las cosas de errores que han vivido y vivir una vida justa delante de Dios. Dios se agrada de aquellos que lo reconocen como su Señor y Salvador. Bendito sea su nombre. Dios tenía ese plan y ese propósito de que le hicieran un santuario. ¿Qué es un santuario? Un lugar especial donde Él pudiese habitar con ellos, donde Él pudiese hablar con ellos. Usted sabe que la comunión que había entre Adán y Dios se cortó a causa del pecado. Pero ahora Dios, revelándose al pueblo, volviéndolo a traer para llevarlo al cielo. Sus propósitos y planes eran eternos. Y por eso mandó a Moisés para sacar a ese pueblo que estaba esclavizado. Dios, a través de Moisés, mostró señales y prodigios para que aquel pueblo tuviese confianza en él. Dios se declaró ante aquel pueblo para que pudieran confiar en los momentos difíciles en él. Y Dios mismo, después de haber mostrado aquellas plagas, los sacó y los llevó a través de un desierto durante 40 años, en los cuales Dios examinaría el corazón de cada uno. Por eso es importante la travesía del pueblo, la salida, el éxodo de aquel pueblo en el camino, en el desierto,
iban a tener una nueva experiencia con el Dios bendito. Esa experiencia iba a ser personal. Ya Dios se había declarado el poderoso, lo que podía hacer con lo que Él deseara. Pero ahora lo lleva al desierto y allí empieza a examinar lo que había en el corazón de cada uno. En algunos había agradecimiento, en otros no se sentían conformes. Y empezaron a ver la diferencia. Cuando había libertad en ellos para hablar con Dios y pedirle lo que querían, empezaron a añorar las cebollas, lo que comían cuando estaban allá siendo oprimidos. Hay gente que le gusta que lo tengan esclavizados siempre. Aunque tenga la libertad de parte de Dios, no la quieren. He hablado con algunos diciéndoles, si usted acepta a Jesucristo, Dios lo va a levantar de esa silla de ruedas. Pero dicen, no, si me levanta, ya no voy a poder andar pidiendo, ya no voy a poder recibir dinero gratis. Piensan y se quedan mejor paralíticos. ¿Por qué? Porque no confían en Dios, en el proveedor, en aquel que bajó maná del cielo para darles comida, en aquel que les dio carne cuando pidieron. No confían en Dios. Y Dios está buscando hombres y mujeres que confíen en Él. Por eso es importante la travesía del desierto que llevó el pueblo de Israel. En la construcción del tabernáculo, nada era arbitrario. Al contrario, todo era debidamente calculado por Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, notamos que el orden fue comenzar con el arca del testimonio y su propiciatorio. Seguido a este mueble, se debía hacer la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro, la tienda del tabernáculo. Después se haría el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, el altar del incienso, el altar de oro y por último, la fuente de bronce. Bendito sea el Señor, el arca del testimonio. Qué importante que como hijos de Dios tengamos buen testimonio de que ya no somos aquellos borrachos irresponsables que éramos. ¿Qué era yo pues? Que ya no somos aquella gente perdida en la droga, que ya no somos aquellos que andábamos asaltando, robando, que ahora hemos cambiado, que la gente antes nos veían con desconfianza, nos veían y cerraban las puertas y decían, cuidado con esa. Pero ahora que ven el cambio, ya nos miran diferente, ya te saludan, ya dicen, algo le ha pasado, ya no anda todo alocado, ya no habla malas palabras, ya se expresa bien, ya saluda, ya pide permiso. Y todos esos detalles los observa el pueblo, la ciudad, la colonia donde habitamos, donde nos damos a conocer. Ya ven que no somos iguales. Ya ven que hay una transformación en nosotros. Y Dios nos valoriza.
Dios nos da la gracia para ser diferentes. Es importante el arca del testimonio. Bendito sea Dios. Y su propiciatorio, dice. Seguido a este mueble se debía hacer la mesa de los panes de la proposición y el candelero de oro. Ya no comemos pan de maldad. ¿Cuál es el pan de maldad? El que salíamos a robar a las tiendas para comer, aunque teníamos para comprar, íbamos a robar. Porque estábamos llenos de maldad en el corazón. Pero ahora ya no somos así. Bendito sea Dios que ha cambiado nuestra vida. Luego dice el candelero de oro, la tienda del tabernáculo. Después se haría el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, el altar del incienso de las oraciones de un pueblo que ya no vive en pecado, de un pueblo que puede hablar con Dios, de un pueblo que puede expresarle a Dios sus sentimientos, sus necesidades. Bendito sea su nombre. En los capítulos siguientes observamos una descripción detallada de todo el tabernáculo con su atrio, sus muebles, para facilitar la enseñanza de este tema. El orden que notará tiene su origen con el hombre, llegando hasta la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Este orden describe el proceso de salvación que se originó en Dios, como Él se acerca al hombre para salvarlo, dando a entender que no fue el hombre quien creó el plan de salvación, sino Dios mismo. Bendito sea su nombre. Los intentos del ser humano por acercarse a Dios no tienen valor alguno si no están a través de Jesucristo, aceptando el plan divino que Dios ha puesto al hombre, la comunión con el Padre Celestial. Antes de comenzar ahora el estudio importante de cada uno de aquellos utensilios que representan a Cristo en alguna forma, debemos nosotros mismos ser un utensilio de honra, un vaso de honra, porque Dios ha hecho vasos útiles para Él, y hay vasos de deshonra, vasos que no quieren nada con el Señor, vasos que deshonran la palabra, vasos que no tienen en cuenta la voluntad de Dios para ellos. Dios nos ha puesto como vasos de honra, como vasijas útiles para la gloria de su nombre. Y así como nosotros, Dios nos hace ver la simbología, qué significado, qué es lo que representa. Tenemos el arca, que representa como el arca de Noé o el arca del pacto. Segunda de Samuel 6, 1 al 3, podemos leer que está la explicación del arca del pacto. Su deidad oro que leímos, su humanidad madera. Madera que representa que esa madera con el tiempo se va desperdiciando, se va deshaciendo, se le van acabando la fuerza. La madera representa el cuerpo de Jesucristo, que fue lastimado, que fue golpeado, que fue escupido. Eso es
la madera que fue deteriorada por las manos de aquellos que no lo querían. Y esos representan a nosotros mismos, que nunca pensamos conocer al Dios vivo. Y nos hablaron historias pasadas que no tenían vida. Teniendo a un Cristo vivo, nos tuvieron engañados por mucho tiempo, creyendo a dioses de madera. Bendito sea Dios. El propiciatorio que leemos en Éxodo 25-22 está, que allí nos habla el propiciatorio que Dios propuso poner a su Hijo para matar el pecado en el hombre a través de su carne. Él fue propiciado, dice que él se dio a sí mismo. Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo en rescate por muchos. Él puso su vida. Él nos proveyó la salvación a través de su vida. Cristo como nuestra propiciación. Esto está en Romanos 3:25, la explicación. Tenemos también lo que leímos, la mesa con los panes de la proposición. Ahí tenemos la explicación en Hebreos 9:5, que habla de el tiempo en que se celebró la Santa Cena del Señor, donde aquel pan que Dios partió con sus manos dijo: este es mi carne, que por muchos es partido. Como la proposición, proponiendo su paga de pecado. Por eso nos dice en el libro de Juan 6:32-33, nos habla del pan de vida. Él es el pan de vida, el que dijo: el que de mí come no tendrá hambre jamás. Tenemos el altar del incienso, donde el incienso habla de olor grato, olor suave, que son las oraciones que su pueblo habla con Dios, y esas oraciones suben al trono de su gracia. Ahí está, olor suave, las oraciones de Cristo, la fragancia de Cristo hacia Dios, y Cristo nuestro intercesor. Qué bonito saber y pensar que tus peticiones y las mías, el Señor las está tomando allá a la diestra de su Padre. Esto podemos leerlo también en 2 de Corintios 2:15, Filipenses 4:18. Ahora vemos la fuente de bronce, la tipología, la simbología, como estamos hablando. Esto está en Éxodo 30:17-21. Esa fuente de bronce también está representando la palabra de vida, la palabra de Dios. Y podemos estudiarlo en el libro de Juan 15, verso 3 y 17:17. Ahí vamos a ver la explicación de esta palabra de Dios. Y ahora tenemos el altar de bronce. El altar que representa nuestra vida, nuestro corazón. Cuando dice el salmista David: haré un altar para ti, con sacrificios de alabanza, con júbilo y con danza. Un altar para Dios podemos hacer tú y yo.
porque Cristo, como la ofrenda encendida de Dios, nuestro Redentor, está esperándonos en el cielo, sabiendo que su sacrificio no fue en vano. Por eso el altar de bronce representa en nosotros una responsabilidad, un deseo, una voluntad puesta delante de Dios de hacer altar para Dios, altar de alabanza, altar de oración, altar de testimonio, altar de predicación, altar de júbilo, exaltando al Dios vivo, aquel que en otro tiempo no conocíamos, pero que hoy nos conoció y transformó nuestras vidas. Y lo hacemos con agradecimiento de que Él haya puesto sus ojos en nosotros. Debemos hacer altar para Dios con sacrificio de alabanza, de adoración. Busca un lugar ahí solito, en tu cama, en el closet, en el baño, donde sea, y levanta altar para el Dios vivo diciéndole: yo quiero hacer altar para ti. Yo quiero conocerte, yo quiero entrar en tu presencia, yo quiero habitar en tu presencia, yo quiero ser un tabernáculo para ti. Y Dios hará contigo un tabernáculo de alabanza, de su presencia. Hoy puedes hacerlo. Allí donde estás, habla con Dios. Ahí donde estás, dile: Señor Jesucristo, yo creo en tu palabra. Yo creo en tus promesas. Yo quiero hacer altar para ti. Permíteme, Señor, que haga altar de oración, de alabanza, de ayuno. Que yo pueda ver tu gloria manifestada en mi vida. Y que pueda hablar a otros con libertad de tu palabra. Quiero hacer altar para ti. Haz un tabernáculo en mi corazón. Hazme sentir la presencia tuya. Que mi oración se eleve como un incienso grato a tu altar en el cielo. Yo quiero estar contigo. Yo te recibo como mi Salvador personal. Entra a mi vida, cambia mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Si estás enfermo, si tienes algún dolor, pon tu mano donde lo tienes. Si estás enfermo del SIDA, de cáncer o alguna hinchazón de muela, de lo que sea, allí donde estás, pon tu mano en ese dolor, en ese lugar, que la sangre de Cristo va. Dice la palabra de Dios que ellos predicaban el evangelio, obrando con ellos el Señor, confirmando la palabra con los prodigios y señales que le seguían. Porque mi palabra, dice el Señor, no vuelve vacía, antes hará lo que yo le he enviado. En el nombre de Jesús ordeno que salga de ti esa enfermedad, ese dolor. En el nombre de Jesús le ordeno que salga ahora mismo. Te declaro sano, te declaro libre para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Estas son buenas noticias de salvación. Que Dios te bendiga.